Muy buenas tardes. Entonces vamos a continuar con el plan directo de ciberseguridad. Muy bien. La parte 2, ¿no? Porque habíamos explicado en una sesión, bueno, la sesión anterior, me parece, las 10 primeras láminas. Hasta aquí hemos llegado y vamos a proceder a explicar eh, a partir de la lámina onceava, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Nos hemos quedado, o sea, en la primera edición hemos visto las 10 primeras láminas, hasta gobernanza de ciberseguridad. Ahora vamos a ver a partir de la onceava hasta la veinteava lámina, muy bien. Bueno, así está ordenado y por lo tanto vamos a ver la lámina que sí. Muy bien, política de seguridad, gobernanza de seguridad, etcétera. Muy bien. Entonces, a partir de ahí vamos a explicar, digamos, las láminas hasta la lámina número 21. Muy bien, mi nombre es Amador Alejandro Izarra Porronde y conmigo vamos a ver esta sesión muy interesante de plan directo de ciberseguridad. Muy bien. Si alguien desea alguna certificación en ciberseguridad, me lo sabe saber. Mi WhatsApp es el 993-261-682. La empresa en la cual trabajo es Corigitex, cuyo link es www.corigitex.com. Mi correo es amador.izarra.com. Mi WhatsApp es el 993-261-682. Muy bien. Para hacerle recordar, ¿no? Un plan director de ciberseguridad es un documento estratégico que define la visión, define los objetivos, define las prioridades, define las acciones necesarias para proteger los activos digitales y la información de una organización, ¿no? Contra las amenazas cibernéticas. Muy bien, es la hoja de ruta que guía a la organización en la construcción y en el mantenimiento de una postura de ciberseguridad sólida y resiliente. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar del plan directo de ciberseguridad? Bueno, contiene un breve resumen del plan, contiene objetivos principales, ¿no? El alcance, los beneficios esperados, ¿no? Debe ser conciso, debe ser fácil de entender para la alta dirección. Muy bien. Tiene un propósito, tiene un alcance, tiene definiciones, o sea, el glosario de términos clave relacionados con la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Habíamos indicado que tiene muchos otros temas, en fin, tiene controles también, contiene también plan de implementación de proyectos de ciberseguridad, ¿no? La arquitectura en ciberseguridad también se muestra ahí. Hay que mencionar sobre la gestión de incidentes, también va en el plan de ciberseguridad, en el plan directo de ciberseguridad. En fin, procedimientos para el monitoreo, la revisión, la mejora continua, los roles y responsabilidades deben estar definidos también en el plan de directo de ciberseguridad, etcétera. El tema del presupuesto también, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿no? Un plan directo de ciberseguridad bien definido es esencial, ¿no? Para proteger los activos de una organización y garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Y debe ser un documento vivo que se revise, ¿no? Y actualice periódicamente para reflejar los cambios, ¿no? En el panorama de amenazas y las necesidades de la organización. Muy bien. Ahora vamos a continuar con las láminas. Muy bien. Política de seguridad. Ahí dice políticas fundamentales para garantizar la protección integral de la organización. Bueno, en sí, acá hay solamente algunas políticas. Son muchas políticas. Muy bien. Las políticas las podemos encontrar en diferentes fuentes, diferentes marcos de ciberseguridad, por ejemplo, el NIS, el NIS también, ¿no? Del Reglamento de la Unión Europea, o el NIS, que es el marco de ciberseguridad, ¿no? Versión 2, el anexo A de la 27001, la 27002-2022, los controles SIS, también controles COVID y controles ITIL, etcétera. Muy bien. Y acá hay algunos, ¿no? La gestión de contraseñas, el control del alcance, la gestión de dispositivos, la protección de datos, la seguridad en comunicaciones, desarrollo seguro. ¿No? Por ejemplo, política de seguridad, generalmente se le dice políticas alternas también, que acompañan a la política de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, una política de gestión de contraseñas debe demostrar, digamos, debe tener ciertas reglas, ¿no? Cada política o ciertas directivas. La gestión de contraseña, por ejemplo, una directiva es que toda contraseña debe tener una longitud mínima de 12 caracteres y debe ser complejo. Y el cambio o sea, la frecuencia de cambiar debe ser cada 90 días, ¿no? Cada usuario debe cambiar su contraseña. Y debe ser obligatorio, dice, uso obligatorio de gestión de contraseña. Muy bien. En fin, acá también, no, en la de control de acceso está el MFA, ahí está, la autenticación multifactor, muy bien. Cuando yo ingreso usuario y contraseña y un factor adicional, que puede ser un código interno, ¿no? Un código único, ¿no? Para poder ingresar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de los documentos? Pueden haber otros documentos adicionales, una política de seguridad física, por ejemplo, una política de privacidad de los datos, en fin. Eh, muchas otras políticas pueden haber, ¿eh? Muy bien. Este,
Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de las otras políticas? Bueno, la política, por ejemplo, eh, la de gestión de dispositivos también, ¿no? Para el cifrado de discos obligatorios, desactualización automática de software, control de aplicación preventiva, en fin. Vamos a hablar un poquito de cada una de las políticas, muy bien. Por ejemplo, las políticas de contraseña, vamos a ver un poquito, un breve resumen, o una política de control de acceso, por ejemplo, o una política de gestión de dispositivos, ¿no? O una política de protección de datos. La política de protección de datos tiene que ser invocada por la política de seguridad de la información, ¿no? Una política de seguridad en las comunicaciones, ¿no? De seguridad en las comunicaciones, una política de redes, por ejemplo, ¿no? La política dice política de desarrollo seguro, ¿no? Ese es para, digamos, para las empresas que desarrollan software o las que están adquiriendo software. Muy bien. Y acá hay unas ciertas directivas. Por ejemplo, la política de desarrollo seguro dice, no integración de seguridad, claro. O sea que la seguridad debe estar, digamos, integrada a todo el ciclo de vida, ¿no? Del desarrollo del software. O sea, seguridad en el diseño, en análisis, en las pruebas, etcétera, ¿no? Se tiene que desarrollar un análisis estático SAS y un análisis dinámico DAS, ¿no? Y también un análisis de componentes, un análisis de librerías, un análisis de APIs, etcétera. Muy bien. Se refiere a un análisis en seguridad. Muy bien. La idea es prevenir de vulnerabilidades. Muy bien. Muy bien. El análisis estático es un análisis pasivo y el dinámico y el activo es el análisis dinámico. Muy bien. Acá intervienen muchas herramientas como el Sonar QB para el análisis estático, para el análisis dinámico el bueno, Bursi Professional, por ejemplo, etc. Revisión de dependencia de terceros, también se revisa la dependencia con terceros, porque los terceros no pueden, digamos, este, por ejemplo, si nosotros alquilamos un software de terceros, el software de tercero puede incluir librerías en su aplicación, ¿no? Y nos lo vende, pero ¿cómo podemos saber si ese software tercero, esas librerías que lo ha incrustado, lo ha unido, ¿no? A su aplicación y nos lo está vendiendo o alquilando, no tiene vulnerabilidades? Muy bien. Esa es revisión de dependencias de terceros, muy bien. Seguridad en comunicaciones, política de filtrado anti-piercing y anti-spam, muy bien. VPN para conexiones externas y cifrado de correos, ¿no? Y ahí se requiere una política de cifrado también, etcétera. Muy bien. Muy bien. Pero ¿qué más podemos hablar, ¿no? Que, aparte de lo que está ahí mencionado. Muy bien. Por ejemplo, cuando se refiere política de contraseña, ¿no? Gestión de contraseña, bueno, política de contraseña. Bueno, la política de contraseña, su propósito es establecer los requisitos para la creación y para la gestión de contraseñas robustas y seguras con el fin de proteger, ¿no? Las cuentas de usuario y los sistemas de acceso no autorizados. Muy bien. El alcance para la política de contraseñas es, bueno, aplica a todos los usuarios, ¿no? Que tienen acceso a los sistemas y a la información de la organización, incluyendo empleados, contratistas, proveedores, visitantes, etcétera. Muy bien. Y ahí dice, ¿no? Que la longitud tiene que ser, digamos, mínimo de 12 caracteres, ¿no? ¿No? Se recomienda 12 o más caracteres, muy bien. Se podría adicionar, y ahí dice complejidad, muy bien. En la complejidad, ¿qué podríamos incluir? Por ejemplo, la contraseña debe incluir una combinación de letras mayúsculas de la A hasta la Z, letras minúsculas de la A hasta la Z, número de 0 a 9, símbolos, ¿no? Y bueno, diferentes símbolos, ¿no? Bien, símbolo de admiración, de interrogación, ¿no? Del dólar, por ejemplo, del Michi, etc. También en la política de contraseñas también podemos incluir prohibiciones, como por ejemplo la contraseña no debe ser una palabra de diccionario, no debe ser un nombre propio, no debe ser una fecha de nacimiento, no debe ser información personal fácil de adivinar, ¿no? La contraseña no debe estar basada en el nombre de usuario o partes del nombre de usuario. La contraseña no debe ser una secuencia de caracteres como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o ABCDF. No debe ser igual a las últimas contraseñas utilizadas, ¿no? Se recomienda 5 más contraseñas, etcétera. Muy bien. En fin, tiene que haber un cambio periódico para las contraseñas. No se permite la rehabilitación de contraseñas anteriores. Muy bien. La contraseña debe almacenarse de manera segura, analizando técnicas de hashing y salting, etcétera. Bueno, la autenticación multifactor había indicado que eso está en la política de control de acceso. También puede estar en la gestión de contraseñas, ¿no? Eso quiere decir que se requiere la autenticación multifactor para acceder a sistemas de datos críticos, etcétera. Se recomienda el uso de un gestor de contraseñas para generar y almacenar contraseñas complejas. En fin. Cualquier incumplimiento de esta política debe ser reportado inmediatamente al equipo de seguridad.
Y hay que definir un procedimiento bien seguro, ¿no? Para el reseteo de las contraseñas, incluyendo la verificación de la identidad del usuario. Muy bien. En la política de control de acceso, bueno, su propósito es establecer los principios y procedimientos, ¿no? Para controlar el acceso a los sistemas, las aplicaciones y los datos de la organización, garantizando que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información que necesitan, ¿no? Para realizar sus funciones, en fin. El alcance de la política de control de acceso, bueno, aplica a todos los usuarios, todos los sistemas, todas las aplicaciones y los datos de la organización. Muy bien. Aquí, en la política de control de acceso, aquí se aplica el principio de mínimo privilegio, donde los usuarios solo deben tener un acceso a la información y a los recursos que son necesarios nada más para realizar todas sus funciones. Muy bien. En fin, hay diferentes actividades en la política de control de acceso, ¿no? Por ejemplo, solicitud de acceso, revisión del acceso, revocación del acceso, se definen roles y responsabilidades, etcétera. Muy bien. Muy bien. En la política de gestión de dispositivos también se le llama MDM. Su propósito es establecer los requisitos para la gestión y la seguridad de los dispositivos, por ejemplo, smartphones, tablets, ¿no? Laptops, que se utilizan para acceder a la información de la organización, ya sean de propiedad de la empresa o propiedad del empleado, ¿no? Es BIOS, muy bien, o sea, política de BIOS. Bueno, el alcance de la política de gestión de dispositivos aplica a todos los dispositivos que se utilizan, ¿no? Para acceder a los sistemas y a la información de la organización. Muy bien. Muy bien. En la política de protección de datos, podemos decir que el propósito de la política de protección de datos es establecer los principios y los procedimientos para proteger los datos personales, ¿no? Y confidenciales de la organización, cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos o el CCPA. Muy bien. El alcance de la política de protección de datos, bueno, aplica a todos los datos personales y confidenciales de la organización, ¿no? Todos sus datos. Muy bien. Hay diferentes principios que hay que tenerlo presente. En la política de protección de datos debe haber principios de legalidad, equidad y transparencia, principio de limitación de la finalidad, principio de minimización de datos, principio de exactitud, principio de limitación del almacenamiento, ¿no? Principio de integridad y confidencialidad, etcétera. Muy bien, hay muchos principios. En la política de seguridad de las comunicaciones, ¿de qué trata? Bueno, su propósito es establecer los requisitos de la comunicación segura de la información, tanto interna como externa, protegiendo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Muy bien. Y el alcance de la política de seguridad de información, bueno, de la política de seguridad de las comunicaciones, perdón, es que aplica a todas las formas de comunicación, incluyendo correos electrónicos, mensajes instantáneos, videoconferencias, llamadas telefónicas, transferencias de archivos, etcétera, ¿no? Muy bien. En fin, la política de desarrollo seguro, su propósito es integrar la seguridad, ¿no? En todas las fases del ciclo de desarrollo del software, desde la planificación hasta el despliegue y el mantenimiento, para reducir el riesgo de vulnerabilidades y proteger las aplicaciones contra los ataques. Muy bien. Su alcance sería aplicar a todos los proyectos de desarrollo de software de la organización. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a proceder a continuar. Muy bien. Gobernanza de la seguridad. Este es un tema muy interesante. Muy bien. Vamos a darnos unos segundos para leer bien el contenido de la lámina para poder explicarlo. Muy bien. Muy bien. La gobernanza de ciberseguridad. Modelos de gobernanza y estructuras para la gestión efectiva de la ciberseguridad. Muy bien. ¿Qué entendemos por gobernanza de ciberseguridad? Es lo primero que debemos de conocer, ¿no? Antes de proceder a explicar. Muy bien. A ver, la gobernanza de ciberseguridad establece el marco para dirigir y controlar las actividades de seguridad de la información dentro de una organización. O sea que asegura, por ejemplo, que la ciberseguridad esté alineada con los objetivos del negocio. Muy bien. Se gestionen los riesgos de manera efectiva y se cumpla con toda la regulación. Muy bien. Entonces, aquí encontramos algunos modelos, ¿no? Como lo indica ahí, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Seguridad de la Información. Bueno, es el órgano de gobierno, ¿no? Clave, responsable de supervisar. Todo lo que vemos acá, digamos, son estructuras de una gobernanza de ciberseguridad.
donde se puede eso plasmar en un documento, una política de gobernanza de ciberseguridad o un procedimiento de gobernanza de ciberseguridad, ¿no? Eso también lo voy a tener presente para poder hacer un video mucho más extenso, ¿muy bien? Entonces, la gobernanza de ciberseguridad incluye como parte de su componente al Comité de Seguridad. Eh, o sea, componente de seguridad de la información o componente de ciberseguridad, ¿muy bien? Cuyo propósito es el órgano de gobierno clave responsable de supervisar, ¿no?, la estrategia de ciberseguridad, la gestión de riesgos y el cumplimiento y proporciona dirección y rendición de cuentas, ¿muy bien? Eh, Muy bien, dice, ahí dice varias funciones, ¿no? Reuniones periódicas mensuales, bueno, el Comité de Seguridad es el que define, o ellos se reúnen cada cierto tiempo. Representantes de todas las áreas críticas, muy bien, ellos, bueno, están identificados, ¿no? Con todas las áreas críticas, ellos representan a todas las áreas críticas, por ejemplo, gerencia de sistemas, gerencia de tecnología, gerencia de seguridad, gerencia de riesgos, en fin, ¿no? Ellos aprueban las políticas y aprueban todas las estrategias, muy bien. ¿Qué más? Está compuesto de un CISO, ¿no? Bueno, lo menciona más adelante, ¿no? El CISO es Liderazgo Estratégico de Ciberseguridad. Está compuesto también de un DPO, un oficial de protección de datos para el cumplimiento normativo de privacidad, y también de un SOC Manager para el tema de las incidencias, gestión de las incidencias, ¿no? Supervisión operativa, ¿bien? Puede ser un CISO o un no, un CISO es un Chief Information Security Officer. Puede estar compuesto también de un CEO, ¿no? Un Chief Information Officer o un ejecutivo de alto nivel, ¿no? Con responsabilidad en la gestión de riesgo. Muy bien. Eh, en fin. ¿Cuál es la responsabilidad del Comité de Seguridad? Bueno, aprobar y supervisar todas las estrategias de ciberseguridad, ¿no? Como indica ahí, ¿no? Después revisar y aprobar políticas y procedimientos de seguridad también. Supervisar la gestión de riesgos de la ciberseguridad, tiene que ver con eso. Revisa también todos los informes de incidentes de seguridad y el estado de las iniciativas de seguridad. Asegura la asignación de recursos adecuados para la ciberseguridad. Supervisa el cumplimiento de las regulaciones y los estándares de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Comunica el estado de la ciberseguridad a la alta dirección y al consejo de administración, etcétera. Eh, Cada cierto tiempo se tiene que reunir, como lo indica ahí, mensualmente, trimestralmente, ¿no? Bien, y eso va a depender del nivel de riesgos y las actividades de ciberseguridad, muy bien. Y las tres líneas de defensa, ¿no? Bueno, acá dice, estructura para la gestión y supervisión de riesgos de ciberseguridad, la primera línea, segunda línea y tercera línea, ¿muy bien? Bueno, la tres líneas de defensa en ciberseguridad, ¿de qué trata? Bueno, este modelo organiza todas las funciones y toda la responsabilidad de gestión de riesgos en tres líneas separadas, muy bien. Ahí está. La primera línea de defensa, encontramos los propietarios de los riesgos. Muy bien. Esa es la primera línea de defensa. Eh, Cuya responsabilidad es, por ejemplo, identificar y evaluar los riesgos de ciberseguridad en sus áreas de responsabilidad, implementar y mantener controles de seguridad, operar sistemas de forma segura, informar sobre incidentes de seguridad, realizar actividades de concienciación en ciberseguridad, etcétera, ¿no? Ejemplos de la primera línea de defensa encontramos los equipos de TI, los desarrolladores, los administradores de sistemas, el personal de atención al cliente, etcétera. La segunda línea de defensa son las funciones de supervisión del riesgo, gestión de riesgos y cumplimiento. Muy bien. Eh, la primera línea tiene que ver con todo lo que es la parte operativa y la parte técnica. La segunda línea tiene que ver con la gestión de riesgos y cumplimiento, eh, cuyas responsabilidades de la segunda línea son, por ejemplo, desarrollar y mantener el marco de gestión de riesgos de ciberseguridad, supervisar la efectividad de los controles de seguridad implementados por la primera línea de defensa, proporcionar asesoramiento y orientación sobre la gestión de riesgos, realizar evaluaciones de riesgos independientes, supervisar el cumplimiento de los riesgos y estándares de ciberseguridad. Ejemplo de la segunda línea de defensa, bueno, podría ser el CISO, el equipo de riesgos y cumplimiento, el oficial de la privacidad, etcétera. Nosotros también brindamos certificaciones para CISO, para DPO, etcétera. Bueno, la tercera línea de defensa es un tema de autoridades internas, ¿muy bien? Cuya responsabilidad es proporcionar una evaluación independiente y objetiva de la efectividad del marco de gobernanza de ciberseguridad y de los controles de seguridad, identificar deficiencias y recomendar mejoras, informar directamente al comité de auditoría, ¿no?, o al consejo de administración, etcétera. Muy bien. El rol es clave, principal responsabilidad de la estructura de ciberseguridad. Tenemos el CISO, el DPO y el SOC Manager. Muy bien. Bueno, el CISO es responsable de la estructura, perdón, de la estrategia de ciberseguridad, de la gestión de riesgos, el cumplimiento y la respuesta a incidentes. Es el líder funcional de la ciberseguridad. Muy bien. Bueno, el oficial de privacidad, ¿no?, o el DPO es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de privacidad de los datos. Muy bien.
Manager había indicado que era por el tema de gestión de incidencia, ¿no? Eso, por ejemplo, el tema de SOC, lo vamos a ver en un videito mucho más detallado, ¿no? Hay que estoy preparando. Es muy probable que hoy día, o sea, auditoría del SOC, muy bien, vamos a ver eso también. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos comentar? ¿Qué más podemos comentar? Vamos a ver, denme un segundo, ¿qué más podemos comentar? Bueno, como les había comentado, ¿no? Yo tengo un videito de SOC Manager, no, de SOC tengo, de auditoría de SOC, muy bien. Pero le voy a adelantar algo, ¿no? Que SOC SOC es Security Operations Center, ¿no? Un centro de operaciones de seguridad, muy bien. Y el SOC Manager es un rol. O sea que es el líder del centro, es el líder del centro de operaciones de seguridad del SOC, de una organización y es responsable de la supervisión, ¿no? De la gestión y la mejora continua de todas las operaciones de seguridad para proteger todos los activos de la organización contra todas las ciberamenazas, ¿no? El SOC Manager es una figura clave en la defensa de la organización contra ataques cibernéticos. Muy bien. El SOC Manager tiene diferentes responsabilidades. Por ejemplo, gestiona y motiva a un equipo de analistas de seguridad, ingenieros de seguridad y otros profesionales del SOC. Muy bien. Los gestiona y los motiva. En fin, ¿qué más? Bueno, el SOC Manager dirige y coordina las respuestas a incidentes de seguridad. El SOC Manager también mantiene al día con las últimas amenazas y tendencias de seguridad. El submanager también comunica el estado de la ciberseguridad a la alta dirección, gestiona el presupuesto del SOC, prioriza las inversiones de seguridad, etcétera, ¿no? El submanager tiene ciertas habilidades y calificaciones como experiencia en seguridad, experiencia en gestión, conocimiento técnico, habilidades analíticas, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, etcétera. Muy bien. Hay muchas herramientas que un SOC Manager debe de conocer. Por ejemplo, el SIEM, el Security Information and Event Management, es donde es una herramienta central, ¿no? Para la recolección, para el análisis y la correlación de eventos de seguridad. Otra herramienta que un SOC Manager debe conocer es el IDS-IPS, ¿no? Intrusion Detection Prevention System, sistemas para detectar y prevenir intrusiones de la red. Un SOC Manager debe conocer de EDR también, Endpoint Detection and Response, o sea, herramientas para detectar y responder a amenazas en los endpoints, ¿no? Como computadoras, servidores, etcétera. Otra herramienta de su manera es los firewall, ¿no? Son dispositivos para controlar el acceso a la red. Las herramientas de análisis de malware debe conocer un SOC manager también. Son herramientas para analizar y comprender el comportamiento del malware. Herramientas de gestión de vulnerabilidades también debe conocer un SOC manager. Herramientas para identificar y gestionar vulnerabilidades en los sistemas. En fin, herramientas de ticketing y gestión de incidentes, o sea, herramientas para gestionar y rastrear incidentes de seguridad, plataforma de inteligencia de amenazas, o sea, plataforma para recuperar y analizar información sobre amenazas. Todo eso debe conocer un SOC manager. Por lo tanto, el SOC manager es un rol crítico en la ciberseguridad de una organización. Requiere un conjunto diverso de habilidades técnicas de gestión de liderazgo para proteger a la organización contra todas las crecientes amenazas cibernéticas. Por lo tanto, el SOC manager es responsable, ¿no? De construir de mantener un SOC eficaz y eficiente que pueda detectar, que pueda responder y pueda prevenir ataques cibernéticos. Muy bien. Muy bien. Continuamos con un porque está bien interesante esta la minita. Muy bien, toma de decisiones. Muy bien, toma de decisiones. Toma decisiones en ciberseguridad, muy bien. Bueno, las decisiones de ciberseguridad deben basarse en una evaluación de riesgo, ¿no? Considerando siempre la probabilidad y el impacto potencial de las amenazas. Las iniciativas de seguridad deben ser o deben priorizarse en función del riesgo y de los objetivos del negocio. Las decisiones deben ser transparentes y deben estar bien documentadas. Hay que involucrar siempre a las partes interesadas relevantes en el proceso de toma de decisiones. Hay que definir un proceso para escalar, ¿no? Para escalar las decisiones de seguridad, ¿no? A los niveles superiores de la organización cuando sea necesario. Muy bien. Hay diferentes marcos de gobernanza, ¿no? Ahora vamos a hablar de los marcos de gobernanza, ¿no? Estándares para la gobernanza de la seguridad de información. Por ejemplo, tenemos el COVID, tenemos el NIST Cyber Security Framework, ISO 27001, ITIL 38500, etcétera. Por ejemplo, el COVID es un marco integral para la gobernanza y gestión de la CIT que incluye la ciberseguridad. El NIST Cybersecurity Framework, bueno, es un marco flexible y adaptable para mejorar la postura de ciberseguridad de una organización. La ISO 27001 es un estándar internacional para la gestión de seguridad de la información. El ITIL es Information Technology Infrastructure Library, ¿no? Donde es un marco para la gestión de servicios de TI, ¿no? Que incluye la gestión de la seguridad. Nosotros ofrecemos capacitación y con certificación tanto en COVID 2019, tanto en NIST Cybersecurity Framework versión 2,
en ISO 27001 como líder implementador, líder auditor o líder o auditor interno. Y en ITIL Foundation también. Muy bien. Capacitación y certificación. Nos pueden comunicar a mi correo, amador.izarra@gmail.com o a mi WhatsApp al 993-261-682, Lima, Perú. Muy bien. Bueno, la elección del marco, ¿no? Va a depender de las ideas y el contexto de la organización. A menudo se combinan elementos de diferentes marcos también. Muy bien. Cuando armamos toda una gobernanza cuando documentamos la gobernanza de ciberseguridad. Otro componente de la gobernanza de ciberseguridad es la estructura del reporte, los informes. Bueno, aquí el CISO debe informar periódicamente al Comité de Seguridad sobre qué, sobre el estado de la ciberseguridad, los KPIs, las métricas, sobre las principales amenazas y riesgos, sobre los incidentes de seguridad, sobre el progreso de las iniciativas de seguridad, sobre el cumplimiento de las regulaciones y los estándares, sobre las recomendaciones de mejora, ¿no? Etcétera. En el estudio de reporting también se menciona ahí reportes a la alta dirección y al Consejo de Administración, que son resúmenes ejecutivos de los informes al Comité de Seguridad, destacando los riesgos clave, las tendencias y las recomendaciones, ¿no? Y estos informes deben ser presentados de manera clara y concisa para facilitar la toma de decisiones, ¿bien? O sea, tenemos reportes al Comité de Seguridad y tenemos reportes a la alta dirección y al Consejo de Administración. El reporte al Comité de Seguridad es que el CISO debe informar periódicamente al Comité de Seguridad sobre diferentes puntos que se han mencionado, por ejemplo, de amenazas, de riesgos, de incidentes de seguridad, ¿no? De que cómo va el progreso de de las iniciativas de seguridad, ¿no? Eh, si hubiese algunas recomendaciones de mejora, el estado de la ciberseguridad de los CAP y las métricas, etcétera, ¿muy bien? Y también hay otro reporte de la alta dirección, donde ahí se resumen, son resúmenes ejecutivos de los informes al Comité de Seguridad, ¿muy bien? Muy bien. ¿Qué más? Eh, bueno, ¿cuál serían los beneficios de una gobernanza de seguridad? Eh, bueno, que la gobernanza de ciberseguridad asegura que la ciberseguridad apoya los objetivos del negocio. La gobernanza de ciberseguridad también permite identificar, evaluar, mitigar los riesgos de ciberseguridad de manera proactiva. La gobernanza de ciberseguridad también facilita el cumplimiento de las leyes y de las regulaciones de ciberseguridad. La gobernanza de ciberseguridad también permite una respuesta más rápida y más efectiva a los incidentes de seguridad. La gobernanza de ciberseguridad también aumenta la confianza de los clientes, los socios y los empleados en la seguridad de información de la organización. Y por último, ¿no? La gobernanza de ciberseguridad también define roles y responsabilidades claros para la ciberseguridad. Muy bien. Bueno, en conclusión, ¿no? Un gobierno de ciberseguridad sólida es esencial, ¿no? ¿Para qué? Para proteger los activos de una organización y garantizar la continuidad del negocio en el panorama actual de amenazas cibernéticas, ¿no? Que está en constantemente evolución, muy bien. Se requiere el compromiso de la alta dirección, la participación de las partes interesadas relevantes y la implementación de un marco de gobernanza bien claro y bien efectivo. Muy bien. Muy bien, gestión de identidades y accesos. Muy bien. Bueno, como les había indicado, ¿no? Acá hay varios principios. El principio de mínimo privilegio es limitar el acceso solo a lo necesario para cada función, de acuerdo al negocio y de acuerdo a la seguridad. Muy bien. Después debe haber una segregación de funciones también. O sea, hay que contar con una política de segregación de funciones, una política de accesos, ¿no? Y defensa en profundidad, múltiples capas de protección, claro, hay que conocer. Por ejemplo, en defensa en profundidad también tengo un videíto que lo vamos a publicar también, ¿no? Un tema muy interesante que habla de diferentes escenarios de seguridad. Por ejemplo, la empresa debe contar con una seguridad lógica, una seguridad física, una seguridad perimetral, concienciación, etcétera. Muy bien, vamos a hablar de eso también muy detalladamente. Pero acá hay unos principios fundamentales que deben estar inmersos dentro de una política de gestión de identidad y acceso. Por ejemplo, hay que considerar tres principios. El principio del mínimo privilegio debe estar documentado dentro del documento. También dentro del documento deben indicar cómo se van a segregar las funciones. Muy bien, o segregación de arrays también, ¿no? O segregación de rol, etcétera. Eso lo dice también la 20001 en 2022 en su anexo A. En fin, y defensa en profundidad. El ciclo de vida de las entidades también se crea la identidad, se modifica, se revisa y se revoca también. Eso debe estar inmerso dentro digamos, dentro de una política de gestión de identidad y acceso. Muy bien. Mm, bueno, dentro de cualquier documento, así sea política, procedimiento, plan, bueno, se debe de mencionar tecnología también. Ahí tenemos algunas tecnologías. Se debe mejorar buenas prácticas. Se debe mencionar roles y actividades. Muy bien. Principios también.
etcétera. Por ejemplo, acá hay una mejores prácticas, como por ejemplo reducir errores y mejorar la eficiencia. O sea, hay que implementar la automatización, ¿no? En la gestión de identidad y acceso. Y eso va a permitir reducir errores y mejorar la eficiencia. Hay que implementar políticas robustas, ¿no? O sea, aplicar requisitos estrictos. Hay que monitorizar de manera continua, por ejemplo, todo tipo de comportamiento anómalo, toda sospecha, ¿no? Y piensa que hay interacción con 100, o sea, correlación de eventos de seguridad, ¿muy bien? Como les había mencionado, hay algunas tecnologías que se deben incorporar dentro de esta política o procedimiento de gestión de identidad y acceso, como la autenticación multifactor MFA, que es una combinación de factores, algo que sabes, algo que tienes y algo que eres. Eh, Muy bien, Single Sign-On es eso, acceso descentralizado con una autenticación, con una única autenticación también. Gestión de accesos privilegiados, PAN, control y modernización de cuentas de alto privilegio. Muy bien. Entonces, ven un segundo. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de acá de esta laminita? Eh, bueno, eh, Bueno, la gestión de identidad y acceso comúnmente se llama IAM, donde es un conjunto de procesos, es un conjunto de políticas, es un conjunto de tecnologías, como se menciona ahí, ¿no? Es un conjunto de principios fundamentales, contiene buenas prácticas, ¿no? Que van a permitir a las organizaciones gestionar todas las identidades digitales de los usuarios y controlar su acceso a los recursos de la organización, como aplicaciones, como sistemas, como datos y servicios. Entonces, el objetivo principal de la gestión de accesos de identidad y acceso IAM es asegurar que solo las personas autorizadas tengan acceso a los recursos que necesitan, cuando lo necesitan y por el tiempo que lo necesitan. Muy bien, muy bien. En fin, bueno, hay varios componentes ahí, ¿no? Por ejemplo, la autenticación multifactor, eso quiere decir requerir que los usuarios proporcionen múltiples factores de autenticación, como contraseñas, código SMS, huella digital, ¿no? Para verificar su identidad, lo que aumenta significativamente la seguridad. Muy bien. Después ahí menciona Single Sign-On, SSO. Eso quiere decir que permitir a los usuarios acceder a múltiples aplicaciones y sistemas con un solo conjunto de credenciales. Y esto mejora la experiencia del usuario y simplifica la gestión de contraseñas. Muy bien, muy bien. Eh, en fin, ¿no? Ahí está todo que se menciona, ¿no? Muy bien. Bueno, hay diferentes soluciones para la gestión de identidad y acceso, como Microsoft Active Directory es una solución de directorio ampliamente utilizada, ¿no? Para la gestión de identidades y accesos en entornos Windows. El Azure Active Directory es un servicio de gestión de identidad y acceso basado en la nube de Microsoft. El Okta también, que es una plataforma de gestión de identidad y accesos a la nube. El SidePoint también es una plataforma de gobernanza de identidades. El 4G Rock, ¿no? Una plataforma de identidad digital. O el Bing Identity, ¿no? Que es una plataforma de gestión de identidad y acceso para empresas. ¿Muy bien? Por lo tanto, la gestión de identidad y acceso IAM es una disciplina fundamental para la seguridad de la información, donde permite a las organizaciones controlar quién tiene acceso a qué recursos, cuándo y por qué, reduciendo significativamente el riesgo de acceso no autorizado y mejorando el cumplimiento regulatorio. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Protección de infraestructura. Muy bien, protección de infraestructura. Bueno, aquí habla de protección de redes, protección de servidores, protección de endpoint, seguridad de aplicación. Muy bien, todo lo que se debe de proteger. En una infraestructura hay redes, hay servidores, hay puntos finales, ¿no? Aplicaciones finales, endpoint, servidores, laptops, tablets, esos son los endpoints. Y de seguridad de aplicaciones quiere decir, hay que implementar seguridad en las aplicaciones que desarrollamos o exigir a los que estamos comprando, ¿no? Una aplicación, hay que permitir también la seguridad ahí. Por ejemplo, protección de redes, eso se... ¿Y qué significa eso? Hay que implementar una política de protección de redes. O sea, y dentro de esa política de protección de redes, digamos, aquí hay algunas medidas que protegen la red, algunos controles, como segmentar la red, dividir la red en zonas de confianza con firewall, cada red con su firewall. Detectar los intrusos, podemos, por ejemplo, adquirir sistemas IDS IPS, ¿no? En perímetros y puntos de críticos contar con VPN seguras, o sea, para comunicaciones cifradas, para accesos remotos, ¿no? Monitorización también, análisis de tráfico y anomalías en tiempo real.
¿no? Eso se puede hacer con Wireshark, por ejemplo, ¿no? En protección de servidores debe ser bastionado, o sea, configuración segura con principios de mínimo privilegio, gestión de parches. Todos los servidores se deben de parchear también, eso quiere decir una actualización continua contra vulnerabilidades. Los servidores deben contar con antimalware avanzado, protección específica para servidores y deben ser de alta disponibilidad, o sea, sistemas redundantes y planes de contingencia. Muy bien. En protección de endpoint tenemos EDR, XDR, detección y respuesta de endpoint y va más allá. Muy bien. Eso es EDR, XDR, ¿no? EDR, eh, X, ¿no? DR. Muy bien. Después control de aplicaciones, dice Weinstein y prevención de ejecución, cifrado, contar con una política de cifrado también para proteger todos los datos que están en los endpoints, protección de datos en equipos y dispositivos móviles, DLP, prevención de fuga de datos confidenciales. También pueden haber aplicaciones, ¿no? De DLP, muy bien. Bueno, los CDRs y los XDR son tecnologías de seguridad importantes que ayuden a las organizaciones a protegerse contra amenazas avanzadas, ¿no? El EDR se centra en la protección de los endpoints, mientras que el XDR bueno, amplía la detección y la respuesta a amenazas a toda la infraestructura. Entonces, la elección entre un EDR y un XDR dependerá de la necesidad y los requisitos específicos de la organización. Muy bien. Muy bien. Después, ¿qué más podemos mencionar ahí? Los DLP, ¿no? Prevención de fuga de datos confidenciales. ¿Bien? O Data Loss Prevention también se llama, ¿no? Data Loss Prevention. Muy bien. Pero en fin, ¿qué es un Data Loss Prevention? Bueno, o prevención de pérdida de datos, ¿no? Es un conjunto de tecnologías y procesos diseñados para detectar y prevenir la fuga o el uso indebido de datos sensibles y confidenciales de una organización, ¿no? El objetivo principal del DLP es proteger, ¿no? La información crítica, ya sea que esté en reposo, almacenada o en tránsito en movimiento o en uso, siendo procesado. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, las soluciones DLP funcionan analizando siempre el contenido y el contexto de los datos para identificar información sensible y luego aplicar políticas para controlar cómo se usa, cómo se mueve y se almacena esta información. Muy bien. Muy bien. Bueno, hay diferentes tipos de datos protegidos por DLP, por ejemplo, la información de identidad personal o información de identificación personal, PII también, como nombres, eh, por ejemplo, número de seguridad social, direcciones, número de teléfono, información de tarjetas, o información de salud protegida, PHI también, ¿no? Así se llama, información de salud protegida. Ahí está compuesto de datos médicos, historiales clínicos, información de seguro de salud, etc. Información financiera también, ¿no? Datos bancarios, números de cuenta, información de inversiones, etcétera. Muy bien. En fin. Muy bien. Hay diferentes tipos de soluciones de DLP. Por ejemplo, el DLP de red, donde se monitoriza el tráfico de la red, ¿no? Para detectar datos sensibles que se transmiten fuera de la red corporativa y se implementen en puntos de salida de la red, como gateway de correo electrónico y firewall web. DLP de endpoint también hay. O sea, monitoriza la actividad de los usuarios en los endpoints para detectar datos sensibles y que se están copiando, moviendo o imprimiendo. Los DLP de almacenamiento, donde se analizan los datos almacenados en repositorios de datos, ¿no? Como servidores de activos, base de datos. Hay DLPs en la nube también, el Cloud DLP, donde protege los datos sensibles almacenados y compartidos en aplicaciones y servicios en la nube. Muy bien. En fin. Muy bien, también voy a tratar de sacar un videito sobre eso. Muy bien, bueno, en conclusión, el DLP es una tecnología esencial para proteger los datos sensibles de una organización contra la fuga y el uso indebido. La implementación de una solución DLP eficaz requiere, ¿no?, una planificación muy cuidadosa, una definición clara de las políticas y una gestión continua. Muy bien. En fin, después tenemos seguridad de aplicaciones, DevSecOps, seguridad integral en el ciclo de desarrollo, análisis de código, revisiones automáticas y pruebas de penetración, web, firewall específico para aplicaciones web, ¿no? Y API Security, autenticación y autorizaciones robustas. ¿Muy bien? Bueno, acá se puede aplicar bueno, SonarQB, por ejemplo, es una herramienta para análisis estático, como se ha indicado, ¿no? Bursuit Professional es una herramienta para análisis dinámico, ¿no? Ahí tenemos el WAP también, que es una tecnología, un firewall para aplicaciones web, muy bien, para poder prevenir o para detectar, detectar, ¿no? Detectar, prevenir vulnerabilidades de tipo inyección SQL o cross-site scripting, por ejemplo, ¿no? En fin, ahí está. Contamos también con las certificaciones de DevSecOps para los que están interesados.
Muy bien, respuesta a incidentes, proceso estructurado para detectar, contener y recuperar incidentes de seguridad. Ahí hay un ciclo de respuesta a incidentes. Por ejemplo, nosotros también hemos colgado un videito mucho más completo, ¿no? Que contiene bastante información sobre gestión de incidentes de ciberseguridad. Muy bien, ahí lo pueden buscar en el canal de Data Certificaciones TI. Muy bien, la respuesta a incidentes, bueno, es un proceso estructurado para detectar, para contener y recuperarse de incidentes de seguridad. Muy bien. Ciclo de respuesta a incidentes, tenemos la preparación de incidentes. Ahí en la preparación ahí desarrollo de políticas y procedimientos y herramientas en la detección, identificación y análisis de eventos sospechosos. En contención, por ejemplo, limitar el impacto del incidente, hay que limitarlo. En erradicación hay que eliminar la amenaza del entorno, ya. Muy bien. En recuperación hay que restaurar sistemas y servicios afectados. Ahí podemos aplicar, por ejemplo, una política de recuperación ante desastre, una política de backup y restore, etc. Y lecciones aprendidas, documentar y mejorar el proceso. Muy bien, ejemplos de respuesta por tipo de incidente. Tenemos incidentes de tipo ransomware, incidentes de tipo fuga de datos, incidentes de tipo ataque de DOS, etc. Muy bien. Cuando ocurre un incidente de tipo ransomware, hay que aislar todos los sistemas afectados. Hay que identificar el vector de infección y hay que restaurar desde backups. Muy bien. ¿Qué más? Cuando haya algún incidente de fuga de datos, lo primero que tenemos que hacer para contener es cerrar canales de filtración. Para investigar hay que realizar un análisis de diferencia digital. También va a haber un videito de eso de auditoría forense para poder entenderlo igual de que te trata. Y legal también, ¿no? Notificación de efectos regulatorios. Muy bien. Efecto regular. En ataque de DDoS, su fin es monitorizar patrones de tráfico. Muy bien. Se detecta eso. Muy bien, ahí está. Mitigación, filtrado de tráfico malicioso y evolución e implementar servicios anti-DDoS. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de acá de lo que me dicen las reglamentos? No podemos hablar, por ejemplo, de ataque de DDoS, podemos hablar de fuga de datos, podemos hablar un poco de ransomware, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de esos puntos. Porque lo que está arriba, como les he indicado, el ciclo de respuesta a incidente ya lo tenemos bien documentado, está en un videíto para que, digamos, prefiero que lo lean, que lo escuchen, que lo vean para entenderlo mucho mejor. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, muy bien. El ataque de DOS por ejemplo, un ataque de DOS es un intento malicioso, ¿no? De interrumpir el tráfico normal de un servidor, de un servicio de red, ¿no? Sobrecargándolo con una avalancha de tráfico falso desde múltiples fuentes comprometidos. El objetivo aquí es agotar los recursos del sistema objetivo, haciéndolos inaccesables, ¿no? Para los usuarios legítimos. Muy bien. ¿Qué más? Hay diferentes tipos de ataques de DOS, como ataques volumétricos, que intentan saturar el ancho de banda de la red objetivo. Después tenemos ataques de protocolo, donde explotan las vulnerabilidades de la capa de red o transporte. Ataques a la capa de aplicación, también, donde intentan agotar los mecanismos del servidor, ¿no? Atacando directamente la aplicación. Muy bien. Muy bien, hay bastantes medidas de prevención y mitigación. Por ejemplo, invertir en infraestructura de redes escalable y de alta velocidad o utilizar un CDN. O sea, un CDN es una red de distribución de contenidos para distribuir el contenido del sitio web en múltiples servidores, reduciendo la carga en el servidor de origen. Muy bien. En fin, otra medida de prevención y mitigación son los servicios, o contar con servicios de mitigación de DOS, ¿no? O sea, contratar servicios de mitigación de DOS que puedan filtrar el tráfico malicioso y redirigir el tráfico legítimo, ¿no? Como Cloudflare, por ejemplo, ¿no? El Cloudflare conocido, ¿no? Muy bien, utilizar un WAF también para proteger las aplicaciones web contra ataques de la capa de aplicación, ¿no? Etcétera. Muy bien. Esas son medidas de prevención y mitigación. Otra medida de prevención y mitigación es, por ejemplo, utilizar firewall y sistema de detección de intrusos IDS, ¿no? Para filtrar el tráfico malicioso o monitorizar el tráfico de la red y configurar alertas para detectar patrones sospechosos o mantener el software y los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad, etcétera. Muy bien. Muy bien. En fin, la fuga de datos, por ejemplo, una fuga de datos es un incidente de seguridad, ¿no? En el que información sensible, confidencial o protegida se revela, ¿no? Se roba o utiliza de manera no autorizada. Muy bien.
En fin, por ejemplo, una fuga de datos puede ocurrir por diferentes factores, como ataques cibernéticos. Quiere decir que los hackers pueden utilizar una variedad de técnicas de malware, phishing, ingeniería social, exploit de vulnerabilidades, ¿no? Para obtener acceso no autorizado a los sistemas y robar datos. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Muy bien. Y ransomware, bueno, el ransomware es un tipo de malware, ¿no? Que cifra los archivos de una víctima, haciéndolos inaccesibles y luego exige un rescate a cambio de la clave de cifrado. Muy bien. Muy bien. Bueno, el ataque de DDoS interrumpe la disponibilidad de un servicio, la fuga de datos expone información confidencial y el ransomware cifra datos y exige un rescate. Muy bien. Muy bien. Deme un minuto. Muy bien. Concienciación e información, ¿no? Programa de concienciación, también campaña de piercing, simulado. Bueno, eso también debe estar debe estar indicado dentro de un acápite, de un capítulo, ¿no? Dentro del plan directo de ciberseguridad, ¿no? ¿Bien? Hay diferentes tipos de programas de concienciación, campaña de piercing, simulado, o sea, ejercicio práctico, ¿no? Para identificar correos maliciosos, eh, microaprendizaje, videos cortos y material interactivo. Pueden estar en algún canal de YouTube también ahí. Gamificación, bueno, competiciones y premios por comportamiento seguro también se les premia, ¿no? A los que, por ejemplo, este, eh, por ejemplo, cuando alguien de manera proactiva identifica, por ejemplo, algún incidente, ¿no? Algo sospechoso, ¿no? Y si realmente esa sospecha ha generado un incidente, ¿no? O sea, previene un incidente, entonces eso es un premio, ¿no? A la persona, ¿no? ¿Bien? O también a veces se le premian cuando los evalúan también, ¿no? sé, cada cierto tiempo se les evalúa al personal y obtienen este premio, ¿no? Campañas temáticas, programas mensuales centrados en temas específicos. Bueno, debe de haber, digamos, como unas propagandas, ¿no? Unos banners, por ejemplo, que se deben de colocar en lugares estratégicos de la organización para concientizar a la organización. Tiene que haber, digamos, una cultura en ciberseguridad, o sea, se tiene que demostrar esa cultura, bueno, a través justamente de esto, ¿no? El programa de concienciación, que las campañas temáticas es muy importante ahí, ¿no?
Es un programa mensual, o sea, es una programación que cada cierto puede ser mensual, quincenal, donde ahí todo el personal, digamos, de manera virtual o presencial, está escuchando charlas sobre ciberseguridad, cualquier tema. Por eso le dice campañas temáticas sobre cualquier tema, muy bien. Temas muy relevantes, bien. Todo tema de ciberseguridad debe ser relevante, muy bien. Tipo de formación general para toda la plantilla, dice principios básicos, indicación de amenazas, comunes, políticas y de seguridad. Bueno, específica por rol, dice formación adaptada a desarrolladores, bueno, en fin. Acá con esto está indicando que hay diferentes tipos de formación, muy bien. Uno para toda la organización, otro para roles específicos, otro para equipo técnico, etcétera. Muy bien. Métrica de efectividad, también acá reducción de incidentes reportados, tasa de detección en simulacro. Bueno, estas son las métricas con respecto, digamos, a todo un procedimiento de consignación de información. Por ejemplo, reducción de incidentes reportados, tasa de detección en simulacros, puntuaciones en evaluación, etcétera. ¿Muy bien? Nosotros contamos con plantillas y esas plantillas ya tienen métricas, ¿no? ¿No? Si están interesados, se comunica con nosotros a nuestras redes sociales para adquirir la plantilla para implementar y auditar un SG6. Principios de formación efectiva también, personalización según perfil de riesgo y departamento, escenarios realistas basados en incidentes actuales, en fin, muy bien. Pero vamos a hablar un poco de este tema de principio de formación efectiva, muy bien. Por ejemplo, hay ahora de personalización, ¿no? Personalización según perfil, ¿no? Perfil de riesgo y departamento, muy bien. ¿De qué trata? A menos vamos a hablar un poquito de ese tema, me parece bien interesante ese tema, ¿no? Personalización según perfil y perfil de riesgo y departamento. ¿Muy bien? Bueno, ¿qué le podía yo comentar ahí? Bueno, la formación efectiva en ciberseguridad es crucial para crear una cultura de seguridad, ¿no? Sólida dentro de una organización. Para que la formación sea verdaderamente efectiva es esencial personalizarla, ¿no? Según el perfil de riesgo y el departamento de cada empleado. Muy bien. Eh, muy bien. En fin. Después ahí habla también de escenarios realistas, ¿no? Escenarios realistas basados en incidentes actuales. ¿No? Bien, ¿de qué trata, de qué trata ese punto? ¿No? ¿De qué trata ese punto? ¿No? Bueno, es mejor hacer, digamos, simulacros con incidentes que han pasado o que pueden pasar. Muy bien, a eso se está refiriendo. Muy bien. Por ejemplo, ese punto me parece muy interesante porque estos escenarios están diseñados para ser utilizados en formaciones interactivas, en simulaciones de phishing, ¿no? O estudios de caso. Muy bien. Están basados en incidentes de ciberseguridad reales, recientes, ¿no? Y se adaptan a diferentes departamentos para aumentar su relevancia. Por ejemplo, un escenario simple, vamos a ver. El ataque de ransomware dirigido, ¿no? Al Departamento de Recursos Humanos. Muy bien, que pasó alguna vez. Bueno, ese está basado en qué? En ataques de ransomware dirigidos al Departamento de Recursos Humanos que contienen información sensible de empleados. Muy bien. El Departamento de Recursos Humanos y la situación, ¿cuál es? Bueno, que un empleado del Departamento de Recursos Humanos recibe un correo electrónico que parece ser de un proveedor de seguridad de salud. El correo electrónico contiene un enlace a un documento importante sobre cambios en la póliza. Entonces, al hacer clic en el enlace, se descarga un archivo malicioso que cifra los archivos del departamento, incluyendo la base de datos de empleados, ¿no? Con información personal, salarios e historial médico. Muy bien. Eh, Aquí debería haber una serie de preguntas para la formación, por ejemplo, ¿qué indicios en el correo electrónico deberían haber alertado al empleado sobre su posible naturaleza maliciosa? Muy bien. Hay que revisar el remitente, la ortografía, la gramática, la urgencia del usuario. Otra pregunta para la formación es, ¿qué pasos inmediatos debe tomar el empleado al darse cuenta de que ha hecho clic en un enlace malicioso? Podría ser desconectar el equipo de la red, revisar el departamento de TI, etc. Otra pregunta para la formación podría ser, ¿qué controles de seguridad podrían haber prevenido este equipo o este ataque, perdón? Podría ser un filtro de correo electrónico, un análisis de archivos adjuntos, permisos limitados, copia de seguridad, etc. Otra pregunta para la formación podría ser, ¿cuál es el protocolo de respuesta a incidentes de ransomware en la organización? ¿O cuál es la política de manejo de información sensible de empleados? ¿O cómo se restaurarían los datos de la base de datos de empleados, ¿no? ¿Se tienen copias de seguridad actualizadas, etcétera? Muy bien.
Pueden haber otros escenarios como fuga de datos de tarjeta de crédito en una empresa de comercio electrónico. Otro escenario podría ser un ataque de spear phishing dirigido al SEO. Otro escenario podría ser ingeniería social dirigida a un empleado de atención al cliente. O ataques a la cadena de suministro de software supply chain attack. En fin, otro escenario podría ser configuración incorrecta de un servicio en la nube, etcétera. Pueden haber muchos escenarios, ¿no? O sea, al utilizar estos escenarios realistas y personalizados, ¿no? Y personalizarlos, perdón, para diferentes departamentos, podemos crear una formación en ciberseguridad que sea más realista, más atractiva, más efectiva para todos nuestros empleados, ¿muy bien? Y esto va a contribuir en fortalecer la postura de seguridad de nuestra organización, ¿no? Y a reducir el riesgo de incidentes cibernéticos, ¿muy bien? En fin. Tecnologías emergentes. Muy bien. Innovación tecnológica transformando el panorama de seguridad. Ahí tenemos algunas tecnologías. Por ejemplo, en una organización hay que implementar o hay que adquirir, ¿no? Software con inteligencia artificial, o sea, para la ciberseguridad, ¿no? O sea, aplicaciones en ciberseguridad a través de inteligencia artificial. O sea, sistemas que aprenden de los datos y adaptan su defensa. Muy bien. Muy bien. ¿No? Software de IA para la ciberseguridad. Muy bien, para la ciberseguridad. Muy bien. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de este tema muy interesante? Que, bueno, les voy a comentar un poquito de este tema, me parece interesante. Por ejemplo, ¿no? Bueno, el software de IA, ¿no? Inteligencia artificial para la ciberseguridad está revolucionando la forma en la que las organizaciones protegen sus activos digitales. La IA permite automatizar tareas, analizar grandes cantidades de datos, identificar amenazas de forma más precisa, ¿no? Y responder a incidentes con mayor rapidez, superando las limitaciones de las soluciones de seguridad tradicionales. Muy bien. Hay diferentes tipos de software de IA para ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, para la detección de amenazas y análisis de comportamiento. Tenemos el CIEM, Security Information and Management con IA. Tenemos el Splunk Enterprise Security. Tenemos IBM QRadar, Microsoft Sentinel. E integran la IA para mejorar la detección de amenazas y la correlación de eventos, ¿no? E- En fin. Por ejemplo, para la prevención de malware avanzado, también tenemos algunos software como, por ejemplo, ¿no? Eh, Sentinel Singularity XDR, ¿no? Utiliza IA para proteger los endpoints contra una amplia gama de amenazas, ¿no? Incluyendo ransomware y ataques sin archivos, ¿no? En fin, para una respuesta automatizada a incidentes, tenemos también algunos ejemplos como SOAR, ¿no? Security Orquestación, Automatización y Response con IA. Por ejemplo, de Palo Alto Network, ¿no? En fin, para el análisis de vulnerabilidades y gestión de parches, también, ¿no? Tenemos ahí Qualys BMDR, ¿no? Vulnerability Management Detection and Response, donde utiliza IA para identificar y priorizar vulnerabilidades en toda la infraestructura de una organización. El Rapid 7 también, ¿no? Rapid 7 INSIG VM utiliza IA también para priorizar la aplicación de parches en función del riesgo, ¿no? Y proporciona recomendaciones para la remediación. Muy bien. Hay también para ingeniería social, IA para ingeniería social, ¿no? Y detección de phishing. Point Mail Protection, donde utiliza IA para analizar el contenido de los correos electrónicos y bloquear los correos electrónicos de phishing y spam, ¿no? En fin, hay para análisis forense también, ¿no? Tenemos el Magnet.ai, utiliza IA para automatizar el análisis de datos forenses y acelerar la investigación de incidentes. En fin, bueno. El futuro de la ciberseguridad está intrínsecamente ligado, ¿no? A la inteligencia artificial y a medida que las amenazas se vuelven más sofisticadas, la IA se convierte en una herramienta esencial, ¿no? Para proteger los activos digitales y garantizar la seguridad de la información. Muy bien. Bueno, al comprender los diferentes tipos de software de IA para ciberseguridad y sus aplicaciones, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar la IA, ¿no? Para mejorar su postura de ciberseguridad. Muy bien. Ahí tenemos también Zero Trust, ¿no? Arquitectura que no confía en ningún usuario o sistema por defecto, aplicación de ciberseguridad, ahí también tenemos. Blockchain también, ¿no? Aplicación de ciberseguridad con blockchain también se puede hacer eso, una aplicación de ciberseguridad. Cloud Security Posture, gestión proactiva de la seguridad en entornos multicloud. Seguridad IT, por ejemplo, en seguridad IT también tenemos un videito completo de seguridad IoT, protección de dispositivos interconectados con recursos limitados, ¿no? En fin. Bien, computación cuántica, nueva capacidad de cómputo que permite amenazas, en fin. Entonces, estas tecnologías
tienen alguna relación con la ciberseguridad, apoyan a la ciberseguridad. Muy bien, nosotros hemos comentado un poco de inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Zero Trust también es una tecnología. Ahí dice que es una arquitectura que no confía en ningún usuario o sistema por defecto. Entonces, podemos encontrar alguna tecnología de ciberseguridad para Zero Trust. ¿Existirá? ¿No? Sería importante conocer eso. Muy bien. Así también como para blockchain también, ¿no? Etcétera. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poco de Zero Trust. Ese tema me parece bien interesante. Por ejemplo, bueno, el modelo de seguridad Zero Trust, ¿no? Confianza cero. Muy bien, se basa en el principio fundamental de nunca confiar, siempre verificar, en lugar de asumir que los usuarios y dispositivos dentro de la red cooperativa son confiables. Zero Trust requiere, ¿no?, que cada solicitud de acceso a los recursos se verifiquen rigurosamente, independientemente de su origen, ¿no? Y esto implica autenticación fuerte, autorización basada en el privilegio mínimo y una monitorización continua. Muy bien. Eh, por ejemplo, eh, en la gestión de identidad y accesos, ¿no? Y gestión de identidades con privilegios, tenemos ahí también la tecnología como autenticación multifactor MFA, donde requiere múltiples factores de autenticación, algo que se sabe, algo que se tiene, algo que eres, ¿no? Para verificar la identidad. ¿No? Muy bien. En fin, tiene muchas otras tecnologías también. Deme un segundo. Deme un segundo, por favor. Muy bien. Muy bien. ¿No? Bueno, estamos dentro de Zero Trust, ¿no? Hay muchas aplicaciones, ¿no? Como muchas tecnologías, perdón. La autenticación multifactor, ¿no? Uno de ellos, el single sign-on también. Eso ya se había comentado, ¿no? Anteriormente. Muy bien. En fin. Entonces, hay muchas tecnologías para Zero Trust. Muy bien. Bueno, la implementación de Zero Trust es un proceso gradual que requiere una planificación cuidadosa, ¿no? Una selección adecuada de las tecnologías y una gestión continua. Muy bien. Eh, Al adoptar un enfoque de Zero Trust, las organizaciones pueden mejorar significativamente su postura de seguridad, ¿no? Y proteger sus activos digitales contra las amenazas modernas. Muy bien. En fin. Entonces, hay diferentes, digamos, tecnologías, ¿no? Nosotros hemos mencionado solamente alguna de ellas. Por ejemplo, eh, o sea, existe una lista de tecnologías de ciberseguridad esenciales para implementar una arquitectura de Zero Trust. Muy bien. Dentro de gestión de identidad y acceso, habíamos comentado la autenticación multifactor, el single sign-in, la gestión de privilegios elevados, ¿no? Etcétera. Para la microsegmentación también hay tecnología como firewall de nueva generación, software definido networking, ¿no? Microsegmentación basada en juegos. Para protección de endpoints, EDR, XR, XDR, Endpoint Detection and Response, ¿no? O Extended Detection and Response también. Para seguridad en la red tenemos los sistemas de detección y prevención de intrusos, análisis de tráfico de red, firewall de aplicaciones web, ¿no? Para seguridad de correo electrónico tenemos los gateways de correo electrónico seguro, las simulaciones de phishing. Para la seguridad de la carga de trabajo en la nube, tenemos CWPP, ¿no? El CWPP, por ejemplo, proporciona visibilidad, detección de amenazas y protección contra las cargas de trabajo en la nube, ¿no? Ejemplo, Trend Micro Cloud One o el Palo Alto Network Prisma Cloud, etcétera. En fin. Muy bien, muy bien. ¿Qué relación habrá blockchain con la ciberseguridad? Me parece bien interesante ese tema, ¿no? Alojar un videito sobre blockchain y la ciberseguridad, ¿no? ¿Tendrán alguna relación? ¿Se apoyarán? ¿Habrá algún beneficio al usar eso, por ejemplo, ¿no? Muy bien, bien. Blockchain, la tecnología subyacente a las criptomonedas como Bitcoin, ofrece varias aplicaciones prometedoras, ¿no? Para mejorar la ciberseguridad.
Bien, su naturaleza descentralizada, inmutable y transparente la convierte en una herramienta valiosa, ¿no? Para abordar diferentes desafíos en el ámbito de la seguridad de la información. Muy bien. Pero ¿cómo el blockchain mejora la ciberseguridad? Debemos de preguntarnos eso. ¿No? Voy a tratar de hacer un videito de blockchain y la ciberseguridad, muy bien, y la ciberseguridad. Por ejemplo, nos debemos de preguntar, ¿no? ¿Cómo blockchain mejora la ciberseguridad? Bueno, en gestión de identidad y acceso, por ejemplo, ¿cuál sería un problema identificado? Bueno, que los sistemas centralizados de gestión de identidades son vulnerables a ataques y pueden ser un único punto de fallo. La solución blockchain, ¿cuál sería? Bueno, blockchain permite crear identidades digitales descentralizadas, ¿no? Y autosoberanas, ¿no? Donde los usuarios controlan sus propias identidades y pueden otorgar acceso a los servicios de forma selectiva, ¿no? Sin depender de una autoridad central. Muy bien. En fin. ¿No? Más o menos ahí, ¿no? Esa sería la relación. En fin, hay, también podríamos saber, bueno, en conclusión, el blockchain, ¿no? Ofrece una gran potencial para mejorar la ciberseguridad en diversas áreas, de la gestión de identidad y el intercambio de información sobre amenazas, hasta la seguridad de dispositivos IoT, ¿no? Y los sistemas DNS, ¿no? Aunque existen muchos desafíos y muchas limitaciones, el uso estratégico del blockchain puede fortalecer la seguridad de información y proteger los activos digitales. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué relación habrá entre la computación cuántica y la ciberseguridad? ¿Habrá alguna relación? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? La computación cuántica tiene el potencial de, por ejemplo, de revolucionar muchos campos, ¿no? Incluida la ciberseguridad, pero también presenta desafíos significativos. Mientras que puede mejorar ciertas técnicas de seguridad, hay también amenazas, o sea, también amenaza con romper los algoritmos criptográficos actuales, ¿no? Que protegen nuestros datos. Muy bien. Hay que tener presente eso también. Muy bien. Pero en fin, este tema de computación cuántica me parece bien interesante, pero hay que conocer cuál es la relación con la ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, la computación cuántica presenta tantas oportunidades como amenazas para la ciberseguridad. Muy bien. Si bien puede mejorar ciertas técnicas de seguridad, también amenaza con romper los algoritmos criptográficos actuales. Entonces, la criptografía postcuántica es la clave para mitigar esta amenaza y las organizaciones deben comenzar a prepararse, ¿no? Ahora para la era postcuántica, evaluando sus riesgos, planificando la migración a algoritmos, ¿no? PQC, por ejemplo, ¿no? Y siguiendo de cerca los esfuerzos de la estandarización. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos comentar acá? ¿No? Muy bien. Roadmap de la implementación, bueno, acá de fases, hitos y responsabilidades para la implementación efectiva del plan directo, tenemos de la fase 1 hasta la fase 4. La fase 1, diagnóstico, dura de 1 a 2 meses, el responsable es el CISO, ahí está. En la fase 2, la cimientos, dice, ¿no? De 3 a 6 meses, hay un comité de seguridad responsable. Y ahí hay unas ciertas actividades, ¿no? Que no están tan claras. Por ejemplo, en la fase 1, en diagnóstica, se hace una evaluación de la madurez, un análisis gap, una definición de prioridades, etcétera. En la fase 2 se desarrollan las políticas básicas, bueno, se define la estructura de gobierno, se desarrolla la política de gestión de activos críticos. En la fase 3 de implementación, que dura de 7 a 15 meses, responsable de equipos técnicos, se despliegan todas las soluciones técnicas, se implementan los controles, se forman los usuarios, etcétera. En la fase 4, que es mejora continua, es de 16 a meses a más. El responsable es el CISO y la alta dirección. Muy bien, ahí se desarrollan las métricas, no se revisa todo el plan y se adaptan a nuevas amenazas. Muy bien. Hay hitos también. En mes 3 debe haber una aprobación de políticas. En mes 6 debe ya haber o se debe de aprobar el software operativo. En mes 12 el 65% de controles deben estar implementados. En mes 18 ya la empresa debe obtener la certificación ISO 27001. Muy bien. Indicadores simétricas también hay ahí. El índice de madurez de ciberseguridad. Ahí está. El ROI de inversiones, cumplimiento normativo. Muy bien. ¿No? Por ejemplo, identificar todas las vulnerabilidades críticas, identificar todos los incidentes críticos, identificar todos los riesgos de ciberseguridad, los indicadores de madurez, etcétera. Muy bien. O sea, se tiene que revisar cada cierto tiempo las vulnerabilidades críticas, los incidentes de seguridad, los riesgos de ciberseguridad, ¿no? Etcétera. Muy bien. Y ahí hay unos tipos de indicadores, por ejemplo,
tiempo medio de detección, el MTTD. Por ejemplo, sería interesante comentar un poco del MTTD, ¿no? Muy bien. Del MTTR, por ejemplo. A menos de esos dos. De esos dos me parece, ¿no? El MTTD es el tiempo medio de detección y el MTTR es el tiempo medio de respuesta. Muy bien. Tiempo medio de respuesta. Muy bien. Pero ¿de qué trata, no? ¿De qué hay solamente dice esa definición, ¿no? Pero ¿de qué trata? ¿En sí de qué trata? A ver, tiene muchos significados, vamos a ver ahí, vamos a ver, a analizar un segundo. Por ejemplo, eh, bueno, tanto el MTTD como el MTTR, ¿no? Pero ¿qué significa MTTD? El MTTD es Mean Time to Detect y el MTTR es Mean Time to Resolve. Son dos métricas clave, ¿no? En ciberseguridad, particularmente importante en la gestión de identidades, en la gestión de incidentes, perdón. Y hay que entender qué representan, ¿no? Y cómo medirlos es muy fundamental para evaluar y para mejorar la eficiencia de un equipo de seguridad. Muy bien. El MTTD quiere decir tiempo medio de detección, ¿no? El Mean Time to Detect, donde es el tiempo promedio que tarda una organización en identificar un incidente de seguridad después de que éste haya ocurrido. Es un indicador de la eficacia de las herramientas de monitorización de seguridad, ¿no? La capacidad de detección y los procesos de análisis de alerta. Muy bien, y se calcula sumando el tiempo que tomó detectar cada incidente durante un periodo específico, ejemplo, un mes, un trimestre, y dividiendo el resultado por el número total de incidentes detectados durante ese mismo periodo. Muy bien, muy bien. Eh, Hay que tener presente también que un MTTD bajo significa que los incidentes se detectan rápidamente, lo que permite una respuesta más temprana y limita el daño potencial. Un MTTD alto indica que la organización puede estar sufriendo ataques durante un tiempo significativo, ¿no? Antes de darse cuenta, lo que aumenta el riesgo de pérdida de datos, interrupción del negocio y daño a la reputación. Muy bien. El MTTR es tiempo medio de resolución, donde es el tiempo promedio que tarda una organización en completar la resolución de un incidente de seguridad desde el momento en que se detectan hasta que se restaura el sistema a su estado normal y se toman medidas, ¿no? Para prevenir incidentes similares en el futuro. También puede ser conocido como Maintain to Remedium o Maintain to Recovery. Muy bien. ¿Y cómo se calcula? Bueno, se calcula sumando el tiempo que tomó resolver cada incidente durante un periodo específico y dividiéndolo el resultado por el número total de incidentes resueltos durante ese mismo periodo. Muy bien. Lo importante acá es que el MTTR bajo indica que los incidentes se resuelven rápidamente, minimizando el impacto en el negocio. Un MTTR alto sugiere que la organización tiene dificultades para responder a los incidentes de forma eficaz, lo que aumenta el riesgo de interrupción prolongada del servicio y pérdida de datos. Muy bien. Muy bien. Entonces, un MTTD y un MTTR son métricas importantes para evaluar la eficacia de un equipo de seguridad. Entonces, al medir y mejorar estas métricas, las organizaciones pueden reducir el riesgo de incidentes de seguridad, ¿no? Y minimizar el impacto de los incidentes que ocurren. Muy bien. La mejora continua de estos indicadores es una señal de madurez en la estrategia de la ciberseguridad. Muy bien. ¿Qué más? Desafíos y oportunidades. Ahí tenemos los desafíos, evolución constante de las amenazas, porque están creciendo más las amenazas, por lo tanto hay que tratar de contar con un plan directo de ciberseguridad y tratar de evaluarlo, revisarlo constantemente, ¿muy bien? Bueno, hay una evolución constante de las amenazas, ¿no? Ataques más sofisticados están apareciendo y dirigidos a objetivos específicos. Después, otro desafío es la escasez de talentos especializados, ¿no? No hay mucho talento, no hay mucho personal especializado en lo que es ciberseguridad. Después se están expandiendo las superficies de ataque también. A IoT, trabajo remoto, nube híbrida, o sea, están apareciendo nuevas superficies de ataque, ataque a las aplicaciones IoT, a trabajo remoto, etc. Cumplimiento regulatorio complejo, dice, normativas en continua evolución y cada vez más exigentes, ¿muy bien? Aparecen nuevas normativas. Ataques a la cadena de suministro, vulnerabilidades a través de terceros y proveedores están apareciendo también. Y las oportunidades, bueno, automatización inteligente, y hemos indicado que la IA, ¿no? El blockchain, computación cuántica, etcétera, machine learning, están apoyando bastante a todo lo que es la ciberseguridad. Muy bien, para la detección avanzada y respuesta automatizada.
La ciberseguridad como servicio también, ¿no? Modelos flexibles para organizaciones con recursos limitados, muy bien. Este tema también me parece bien interesante, ciberseguridad como servicio, ¿no? También voy a tratar de hacer un videito sobre eso. Modelos flexibles para organizaciones con recursos limitados. Arquitectura Zero Trust, refinación del perímetro de seguridad en entornos híbridos, muy bien. Eso lo habíamos comentado también. El desarrollo de competencias internas, capacitación, bueno, tiene que ver con el tema de capacitación. Ventaja competitiva, diferenciación mediante robusta. Muy bien. O sea, a tener un plan directo de ciberseguridad, ¿no? La empresa va a contar con una ventaja competitiva. Muy bien. Mejores prácticas, recomendaciones clave para fortalecer la postura de ciberseguridad. Tenemos la autenticación robusta, o sea, hay que implementar el MFA, muy bien, autenticación multifactor. Hay que contar con una política de contraseñas superiores a 12 caracteres de longitud de contraseñas. Hay que contar con una política de gestión de parches, hay que contar con una política de protección de datos, una política de cifrado, una política de redes, ¿no? Un programa de formación continua, un procedimiento de backup y restore, etcétera. Conclusión y máximos pasos. Bueno, el plan directo de ciberseguridad constituye, ¿no?, la columna vertebral para la protección digital de la organización y que aporta una visión estratégica alineada con los objetivos de negocio, un marco integral para gestionar riesgos y amenazas, estructuras de gobernanza claramente definidas e indicadores para medir la madurez y la eficacia. Muy bien. Hay beneficios, se reduce el 30% de incidentes de seguridad porque estamos contando con un plan directo de ciberseguridad. Habilitación de nuevas iniciativas digitales, también una mayor confianza en clientes y reguladores, también, ¿no? Eh, ¿Y cuáles serían los próximos pasos inmediatos? Designar al CISO y al comité, hacer un análisis de riesgo inicial, implementar controles prioritarios, formar al equipo técnico, y ahí hay plazos, ¿no? También están los plazos ahí. En fin, la ciberseguridad no es solo un proyecto, sino es un viaje continuo hacia la resiliencia digital. Muy bien, ahí está. Bueno, espero que esta prevención haya sido de su agrado, que es muy interesante, ¿no? Bien, muy bien, vamos a contar en los próximos días con nuevos, nuevos videos, como una auditoría, por ejemplo, análisis forense, una auditoría en SOC, por ejemplo, etcétera, ¿no? Muy bien, bueno, nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.